El desafío, o uno de los desafíos de la democracia argentina en el futuro, es desarmar este sistema de poder faccioso que no tiene legitimidad democrática, pero que toma acciones que determinan y comprometen el funcionamiento de la democracia en la Argentina. ¿Cómo están? Buenas noches. Arrancamos Desiguales, día jueves, viernes, para los que hacemos Desiguales. Claro. Al menos un falso viernes. Y un día, bueno, con mucha información política, podríamos decir, porque lo que se habló hoy en el Senado tiene que ver con la política bien entendida, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con lo partidario, cuando hablamos de qué hacer para tener un país más justo, qué hacer para que los poderes del Estado realmente se queden en lo que la Constitución les marca y no se apoderen de otros. Bueno, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, quien estuvo hoy en el Senado de la Nación, donde estuvo la vicepresidenta, además encabezando esta sesión, va a venir a Desiguales en minutos nada más. Así que, por supuesto, Pablo, vamos a hablar de lo que pasó hoy allá adentro, pero también de muchas cosas que se dijeron fuera de la Cámara de Senadores. Y que ahora vamos a repasar, por cierto. Pero, a ver, venimos insistiendo en Desiguales. Che, se están caracterizando momentos y situaciones muy bravas, muy límite. Lo que acaba de decir Agustín Rossi, lo que dijo hoy, ni más ni menos que en la casa de mayor representatividad que tienen las provincias, en el Senado Nacional, es a partir del episodio de la Corte, pero mucho más allá, hay un poder que gobierna y que no permite un ejercicio real de la democracia. Pues bien, la pregunta, el diagnóstico está. Hay sectores de la población al que evidentemente hay que seguir explicando los fundamentos de semejante definición. Pero entonces, ¿qué? Es decir, ¿cómo se construye el poder político suficiente para poder desarmar eso para el gobierno que efectivamente fuera? Claro, hay quien se respalda para poder llevar adelante un proyecto de país en ese poder suprademocrático. Claro, más que desarmarlo, acompañoarlo en todo caso sería para algún sector político argentino. Blindarlo. Por eso. Que a eso se dedica, por otra parte, la Corte, digamos, ¿no? La Corte no es la principal referencia de ese proyecto de país. Es quien blinda la posibilidad de ese proyecto de país en desmedro de la democracia, es el planteo del oficialismo. Bueno, viene Agustín Rossi y la pregunta es obligada, ya a esta altura, es cómo se construye poder político hacia adelante. Y eventualmente, alrededor de la idea de qué unidad. Vamos a compartir otras cosas que decía Luli que hoy se dijeron y se mencionaron. Pero la pregunta es, ¿con la unidad alcanza para generar esa capacidad política o es la unidad más algo más? Vayamos repasando lo que se fue diciendo hoy para entender un poco, bueno, lo que plantea Pablo y las respuestas que algunos van dando lentamente, ¿no? Primero escuchamos lo que dijo hoy el presidente Alberto Fernández. Cuando me preguntan ¿por qué te bajaste? Yo no me bajé de ningún lado. Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo una responsabilidad política. Mi primera responsabilidad es que la Argentina pueda crecer, pueda avanzar, pueda desarrollarse, que los argentinos y argentinas encuentren trabajo. Y cuando veo que llevamos 33 meses ininterrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme, enorme. ¿Me conforma? No, porque sé que hay salarios que mejorar, hay salarios que reforzar. ¿Estoy tranquilo? No, porque sé que la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Y para hacer eso, no puedo ser candidato, tengo que ser presidente. Y tengo que dedicar todo. Bien, hay quienes interpretan este mensaje del presidente Alberto Fernández. Bueno, hay que dedicarse a resolver el tema de la inflación 100%, digamos, ¿no? Yo, como presidente, desisto de mi candidatura para presentarme a un nuevo mandato. En el centro de la discusión aparece Sergio Massa con una definición que ahora vamos a compartir. Pero atención, porque para darle pelea a la inflación, esto ya está comprobado también, lo que se necesita, más que una técnica económica específica, es poder político para condicionar. Mañana está el número de inflación del mes pasado. Se necesita fortaleza política para que cualquier, lo dijo aquí Augusto Costa, cualquier mejora del salario inmediato, por ejemplo, incluso el bono jubilados y jubiladas, que eso no se traslade a precios. Hay que ver lo que te dice en el mercado central, o quienes compran en el mercado central, a cuánto le diferencian el cajón cada vez que hay una medida respecto a los sectores que gastan todo lo que tienen en ir a comprar alimento y comidas de consumo indispensable permanentemente. Entonces, para eso también el presidente necesita construir poder político para frenar la especulación. Hablabas de Sergio Massa y lo mencionábamos ayer con Nico, ¿no? Viene hablando de las no paso, digamos, ¿no? Del candidato de unidad dentro del Frente de Todos hace varios días. Bueno, hoy
habló sobre lo que él mismo dijo ayer. Porque, escuchen, cuando habla de que no haya lío, de que esté todo un poco más tranquilo, piensen a qué se refiere. Cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. ¿No nos entra un quilombo más en la economía o en la interna del Frente de Todos? ¿No nos entra un quilombo más en la discusión a cielo abierto y hay que ponerse de acuerdo rápido y hay que ordenarse? ¿O no nos entra un quilombo más en lo que tiene que ver con sequía, pandemia, guerra y etcétera? No, me parece que está claro. Se refiere a que no haya más ruido respecto de la estrategia electoral. Es una frase muy fuerte, digamos, en latín lo dijo, ¿no? No nos entra un quilombo más. Uno de los que discuten efectivamente esta estrategia que plantea Massa de candidato único o candidata de síntesis es el propio Agustín Rossi, que va a estar enseguida en Desiguales charlando con nosotros. Bueno, a ver qué respuesta le da. De hecho, nos dijo en una definición cuando estuvo acá. Dijo, con Cristina, candidata única. Claro. A cualquier otro, me la animo una paso. Bueno, habló Axel Kicillof también y dejó una definición muy importante respecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con si se van a hacer en el mismo momento de la elección nacional o no y las implicancias que esto tiene. Lo compartimos. Usted se hablaba en los matutinos sobre una posibilidad de un desdoblamiento. ¿Podría ser posible esto? Sí, hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las pasos las tenemos que hacer en conjunto con la nación, pero la elección general lo permiten nuestras leyes hacerla de manera desdoblada. Luego Kicillof dice, nosotros queremos ir a una discusión por el programa de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un proyecto de provincia. Si vamos en la nacional, se va a discutir todo lo nacional. Y yo quiero discutir que acá tenemos un proyecto de provincia de Buenos Aires. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo explicó Pablo Ibáñez tantas veces y ahora lo va a reiterar. Que en este caso en particular, en vez de un arrastre de arriba hacia abajo, la provincia de Buenos Aires te sube de rama inverso, digamos, favorece a una candidatura nacional. Entonces vos le sacás la provincia de Buenos Aires al Frente de Todos y debilitás su posición. Esto seguramente también, a ver, o es una movida para condicionar la estrategia electoral, claro, o es algo que ya el gobernador está dando a entender que va a ocurrir. Hay posibilidades, entiendo yo, pasado por un traductor, depende de quién sea el candidato. Depende de quién sea la candidata. Digo, la posibilidad está en si nos gusta o no nos gusta, si creemos, si no creemos, si nos sirve o no nos sirve la fórmula del Frente de Todos. Y hablando de fórmulas, de estrategia electoral, de candidatos o candidatas, el próximo jueves 25 de mayo, feriado nacional por supuesto, va a haber un acto en la avenida 9 de julio. Confirmado. Este es el flyer. Mañana las calles de gran parte del país van a estar empapeladas con este cartel. 25 de mayo, todos a las 9 de julio. Presidenta. Toma mate con con chocolate, diría alguien, ¿no? Militantes muy jóvenes, circulan ya videos que están haciendo pegatinas, pintadas en gran parte del Gran Buenos Aires. 25 de mayo, jueves 25 de mayo, cuando va a faltar un mes, porque es el 24 de junio, para el cierre de listas, día en que obligatoriamente vamos a tener que saber quiénes encabezan las fórmulas presidenciales. Esto es lo que decía, videos que ya arrancan a circular de... en este caso la agrupación Les Jóvenes, con pintadas, con movilización, algo que comienza, Pablo, a tomar forma y que se venía rumoreando hace mucho, sí, ¿no? Se decía, atención con el 25 de mayo. Así es, sí, se viene hablando desde hace mucho tiempo. Un elemento más, además de Agustín Rossi, van a estar acá en un ratito, tengo gran expectativa por este living, por esta charla. No es chamullo, lo viene diciendo durante todo el día que la tiene. Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y Daniel El Tano Catalano, dirigente de ATE Capital y también de la CTA. ¿Por qué lo menciono ahora? Primero, por dos elementos. Vienen trabajando sobre esta convocatoria hace mucho tiempo, entonces hay una expectativa, es la suya, por decirlo de alguna forma. Y además, vuelvo, hablando de construcción de poder político, hay una crítica al Frente de Todos muy importante, transversal, respecto de por qué no se apoyó más la gestión en la movilización popular.
Y aquí están dos dirigentes gremiales, además de hablar del tema de salarios. Bueno, a ver de qué manera, qué pasó, qué lectura hacen y cómo va a ser esto de aquí en adelante. Vamos con nuestros compañeros. Dale. Hoy están el señor Pablo Ibáñez y Néstor Espósito. Arrancamos. Bien, Néstor, arrancamos con vos, porque no mencionamos recién la Corte, al menos no dijimos la decisión que tomó hace unos días, pero hay novedades. Hay 3 novedades que la Corte resolvió hace un ratito nada más, hoy por la tarde. La primera tiene que ver con Tucumán. Tucumán le había planteado a la Corte un recurso de reposición. ¿Qué significa esto? Le dijo a la Corte, che, te fuiste al diablo. ¿Por qué no repensás lo que decidiste? ¿Y por qué no nos dejás votar el domingo? La Corte le dijo, ni loco. No rechazó el recurso de reposición. ¿Qué hizo Tucumán? Adelantó los tiempos a la Corte. Presentó un informe que la Corte le había pedido, le había dado un plazo de 5 días. Eso está contemplado dentro de la ley de amparo, que es lo que está rigiendo este expediente. Le anticipó y le presentó ya el informe. Y la Corte ya le dio vista al procurador. Y se acortan los plazos porque a partir de ese momento, como no hay otra parte, no hay nadie más que tenga nada que decir, la Corte tiene 48 horas hábiles para pronunciarse a partir de que reciba el informe del procurador, que también tiene que ser en plazos muy cortos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Martes, a más tardar miércoles de la semana que viene, la Corte debería, porque la Corte hace lo que quiere, está claro, debería estar resolviendo cuándo se va a votar en Tucumán y qué candidatos pueden votar. Básicamente, si Juan Mansur puede o no puede ser candidato. Esto es lo que tiene que ver con Tucumán. ¿Me repetís la fecha, Néstor, de cuando debería...? Entre martes y miércoles de la semana que viene debería estar resuelto. Una observación. Lo que puede resolver la Corte es si Mansur es o no candidato. No puede resolver la fecha. Es cierto. No puede decirles cuándo votar. Puede aclarar si Mansur puede ser candidato o no. La nueva fecha de elecciones la va a resolver en todo caso la justicia tucumana que atiende en el tema de las elecciones. Lo que debería hacer en ese caso es levantar la medida cautelar que suspendió las elecciones del próximo domingo. Bien. Que de hecho quedaría superada en el tiempo. Eso en cuanto a Tucumán. En cuanto a la provincia de San Juan, se presentó un particular que no es parte en el expediente a decirle, Corte, vos dijiste que en San Juan no se puede votar. Sin embargo, ahí decidieron que no van a votar para gobernador y vice, pero sí van a votar para el resto de los cargos provinciales electivos, intendentes, legisladores y demás. Vos dijiste que no se puede votar. Andá y decirles que no se puede votar para ningún cargo. Y la Corte lo rechazó. La Corte dejó firme la decisión de la justicia electoral sanjuanina para votar el resto de los cargos electivos sacando al gobernador y al vicegobernador. Ahora, ¿con qué se va a votar? Bueno, las autoridades judiciales en la provincia de San Juan dijeron, mirá, ya teníamos las boletas hechas y en las boletas estaba incluido el gobernador. Así que vamos a votar con las boletas que hay. ¡Epa! Entonces, van a servir las boletas para los cargos electivos de legisladores y de intendentes, más no van a servir la parte de la boleta que tiene que ver con el gobernador. O sea, la boleta va a ir así como está entera a la urna. Exactamente. Y va a generar políticamente el efecto de arrastre que lleva el lema del gobernador, del candidato a gobernador que vaya. Esa parte no se va a contar, por lo menos no oficialmente, pero sí habrá un dato respecto de quién sacó más votos en el recuento global y en cada uno de los lemas. A ver, ¿cuál es la escena política que te imaginás como resultado de esto? Que habrá elecciones de gobernador y de legisladores y de intendentes y habrá una encuesta real respecto del gobernador. O sea, que la Corte, perdón, Luli, supongamos que efectivamente Uñac, como se esperaba, a ver, Uñac, la imagen, la boleta de Uñac. Pongamos este escenario. Pongamos este escenario. Uñac saca la mayor cantidad de votos no válidos para ser gobernador. Y la semana que viene la Corte dice, señor, usted no puede ser candidato a gobernador. La Corte le estaría diciendo al pueblo sanjuanino que la persona que quieren que sea el gobernador no puede ser gobernador. Quiero ver esa escena, ¿eh? ¿Y vos qué ves, Pablo, con esa decisión de que se vote con la boleta Para mí armada? ya está tomada la decisión que ni Uñac ni Mansur puedan ser candidatos. Me parece que Uñac está tratando de encontrar en este trámite
en este proceso un apoyo popular, un fortalecimiento político porque toma una decisión distinta el gobierno, la justicia, digamos, de San Juan con la de Tucumán. San Juan está en este momento casi tomando la elección como una cuestión de autonomía provincial. De hecho, Uñac, que suele tener un tono muy, pero muy moderado en sus definiciones políticas, salió a hablar de intromisión y a pedir el voto como que salgan los sanjuaninos y sanjuaninas a votar contra esta decisión de intromisión externa. Sí, claro. Bueno, Mansur me habló, por ejemplo. Bueno, quiere jugar, quiere decir eso, o quiere hacer uso de esta, de alguna manera, usa una debilidad como una fortaleza. Yo entiendo, de todos modos, que va a ser muy difícil hacer la cuenta estricta que cuánto sacó Uñac el domingo a la noche. ¿Vos te crees que esa cuenta no va a aparecer? Sí va a aparecer, pero el mismo conteo, al estar legisladores, digamos, aún no poder contar si se va a poder, digo, lo que vas a poder medir, si el PJ globalmente tiene más que lo que tiene el espacio opositor de Juntos por el Cambio. ¿Hay algún lema que vaya con el mismo gobernador en la... Digo, distintos lemas con el mismo gobernador en la boleta? Sí, hay varios. Por eso ahí va a ser difícil entonces medir. No, distintos gobernadores, claro. La Gioja, por ejemplo. mismo gobernador, distintos lemas de intendentes, eso me refiero, o de legisladores. Claro, sí, por eso. Van las lemas que derivan en un mismo espacio. Por eso. Hay candidatos de Uñac y candidatos de Gioja. Digo, esa cuenta va a ser difícil de hacerla de manera estrictamente visual, a eso me refiero. Sí puede ser que vos termines con la cuenta general diciendo... el PJ sacó tanto. Está bien. Superó. La escena que plantea Néstor es una escena sumamente interesante. El pueblo sanjuanino, hipotético, ¿no? Porque hay que ver cuántos votos hay adentro de la urna. El pueblo sanjuanino vota algo que la Corte no le permite elegir. Eso es lo interesante. Sí. Yo lo que digo en ese caso, que por ejemplo en Tucumán, donde se decide otra cosa, se decide postergar, también hay una lectura política que había más necesidad de... que estén todos los actores jugando de arriba hacia abajo también, los intendentes en el mismo proceso de consolidar en todo caso la fórmula de Jaldo y Mansur. Y fue Mansur el que de alguna manera en la discusión política interna dice, no, vamos todos juntos porque si se despegaba eso también podía entenderse como, bueno, sí, ya la suerte de Mansur, que es el otro dilema. Esto es muy político, muy de rosca si se quiere, pero ahí el dilema es decir, si ganan los intendentes sin Uñac, ¿van a jugar los intendentes con el mismo ímpetu de la otra boleta si ya la suya la ganaron? Claro. Bueno. Está lindo, va a estar lindo el domingo. Nos vamos a ir al living, porque ya está el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Que le agradecemos mucho por haber venido, tuvo un día muy largo. ¿Ya comiste, Agustín, o todavía no? Todavía no. ¿Qué tal, Agustín? Y es tarde, ya son las 9:20 de la noche. Por favor, que le tengan la comida lista o pida algo, Agustín, antes de llegar a la casa. Bueno, vamos a arrancar con un momento de tantos que protagonizó hoy Agustín Rossi en el Senado. Insistimos, la máxima representación nacional de las provincias, la casa del Senado, digamos. En medio de todo eso pasó lo siguiente alrededor de la figura de Martín Lustó. Al inicio, claro, antes casi de cantar el himno. Se conoció mucho, que lo vamos a compartir, el cruce entre Cristina y Lustó. Pero después Agustín Rossi también aportó algo, lo compartimos. Ya le había entendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Me enseñaste vos con la 125. Me enseñaste vos con la 125. Yo creo que fue lo que hizo poner primera en la sesión. Insistimos, arrancó a hablar luego el jefe de gabinete y en una parte de su alocución dijo lo siguiente. Yo los veo a los dos reírse, ahora a Martín y a Alfredo, qué cantidad de problemas que me hubiese ahorrado en mi vida política, digamos, ¿no? Con viéndolo de ahora, digamos, ¿no? Cuando me acuerdo de la 125, pero simplemente una referencia amigable. ¿Qué te contestó Agustín después de esto? No me contestaron nada, pero cuando entré al Senado y lo vi ahí a los dos sentados, uno al lado del otro, dije... Mamita la vida política. ¿Cómo recordás vos esas épocas de la 125? No fueron fáciles para mí. En lo personal, en lo familiar. Vos eras jefe de bancada, ¿no? En ese momento. Jefe de bancada. Por agresiones personales. Por agresiones personales, fueron a mi casa. Tenía a mis hijos muy chicos. No fueron fáciles. Claro. Después tengo una mirada personal. Tengo varias miradas sobre la 125. Tengo una mirada personal, tengo una mirada ideológica.
claramente comprometida con ese debate que llevamos adelante, independientemente de que creo que lo que hicimos en la Cámara de Diputados, que fue segmentar por volumen de producción y dejar afuera de la 125 a los pequeños productores, tendría que haber estado al inicio. Bueno, independientemente de eso, pero fueron momentos difíciles, digamos, ¿no? En mi casa fueron un domingo al mediodía, ¿no? ¿Y qué hicieron en tu casa? No pararon de insultarme, yo salí a la puerta de mi casa y pararon de insultarme. ¿Con tu familia, tus hijos menores de edad adentro? Adentro, sí. A ver, en un momento lo saqué porque mi esposa salió con el auto y le quisieron taponarle la salida de mi casa y yo me puse adelante y le dije, miren, acelero. Claro. Le digo que acelere, digamos, ¿no? Porque estaban mis hijos. El más chico salió tapándose los oídos, digamos, no. Eso es canallesco. Ir a tu casa es canallesco porque saben que te repercute en la vida familiar, digamos, ¿no? Uno con la vida política, con el cuero político, sabés que estas cosas te pueden llegar a pasar, digamos, ¿no? Pero... Claro, el sufrimiento de tu familia condiciona tu accionar político. Obviamente. Claro. Esa es la intención. En algún lugar empezás a sentir culpa. Claro, ¿qué hago acá? ¿Para qué? No, ¿qué hago acá? Pero sentís la culpa. Claro. Bueno, es como alguna vez un periodista le dijo a los amiguitos de la escuela de un juez que hostiguen a sus amigos, ¿no? A su compañero de escuela respecto a lo que hacía el padre. No hablo en general de estas cosas, pero mi hijo sufrió bullying, una cantidad de cosas. Tuvo que cambiarlo de escuela. Fue muy difícil. Para ninguno de los que fuimos protagonistas en esas épocas fue fácil. Y yo tuve mucha exposición, claramente, en ese momento. Pero bueno, después reivindico la mirada ideológica, reivindico la decisión que tomaron Néstor y Cristina de dar ese debate. Y también tengo la posibilidad de tomármelo después de tantos años con una cuota de humor, digamos, de verlo a Lustó, que fue quien lo diseñó el mecanismo, y de Angeli, que está ahí justamente por ese conflicto, porque si no, nunca hubiese sido conocido. De hecho, nadie sabía quién era. Por la provincia de Entre Ríos. Guillermo Moreno, lo comento porque es público, dice que Lustó le mintió a la presidenta, que Lustó le dijo a la presidenta que él ya tenía acordada con las cámaras que efectivamente esa va a ser una resolución aceptada. No, eso no lo sé. No lo sé. Quiero tomar algo de lo que mencionás respecto de la decisión de Néstor y Cristina de apostar por el conflicto en el mejor de los sentidos, en el sentido político, porque vos hoy dijiste algo que me parece muy importante. Hiciste una caracterización de que hay una fuerza suprademocrática que está condicionando la vida de argentinos y argentinas. Y que, corregime si no fue así, que cualquier gobierno que no resuelva ese tema, cualquier próximo gobierno que no resuelva ese tema, dura 6 meses. No, dije que gobierna 6 meses, puede durar los 4 años, pero te empiezan a poner, te empiezan a poner trabas. Quizá gobierna alguien que no fue electo. Yo creo que esto no, pero además esto no solamente pasa en la Argentina. Ayer López Obrador anunció que iba a mandaba una ley, una enmienda constitucional para que los miembros de la Corte se elijan por el voto directo. Sí. Petro, el mayor núcleo opositor lo tienen sectores del Poder Judicial y en los medios de comunicación. Entonces aquí hay una alianza clara entre lo que yo denomino partido judicial, que son jueces y fiscales que son predominantes o que tienen un fuerte predominio, entre los cuales están los miembros de la Corte, dentro del Poder Judicial, y los medios de comunicación hegemónicos. Esto me parece que es harto evidente. Entonces, ese partido judicial, ¿qué hace? Persecución política a los que fuimos los dirigentes, persecución judicial, los que fuimos los que acompañamos a Néstor y Cristina en los 12 años, fundamentalmente a Cristina Fernández de Kirchner. Se apropia de facultades que le son propias a los otros poderes, reponen una ley que estaba derogada en el caso del Consejo de la Magistratura, se meten en la constitución del sistema federal de gobierno, intrometiéndose en potestades propias que son de las provincias. Te advierten, como advirtió Rosati el martes pasado, sobre aspectos específicos de la política económica, que es la gestión monetaria.
Y todo esto con la consonancia o con la complacencia de los medios de comunicación que protegen cada una de estas cosas y además protegen la flagrancia de lo que ha sido la connivencia entre sectores del Poder Judicial y medios de comunicación, y eso es la foto del lago escondido. Agustín, te quiero mostrar esta nota, entiendo que está ahí en el web, se puede ver, es una nota del diario Clarín. La Corte decide sobre impugnaciones a las candidaturas de Mansur y Uñac y un fallo para que la ANSES deje de litigar gratis. Esto es del 29 de abril, claro, digo, no le van hoy. Marcando la agenda. Sí, yo hice referencia a eso. Es una nota de Daniel Santoro, donde dice eso y también dice que va a tener o van a tomar decisión sobre la potencialidad de la intervención del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires a partir de las irregularidades que hubo en la asunción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que estar, ahí es donde dije la frase gallardiana del muñeco Gallardo, dije que hay que estar con la guardia alta, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto es así, bueno, juegan. Esta es la realidad. Entonces, pero juega con mucho poder, ¿no? Bueno, claramente. Entonces, lo que yo creo que lo que no hay que hacer es creer que uno gana las elecciones y se terminó la cuestión. Digamos, ¿no? Ahora este es un diagnóstico, Agustín, pero no es un candidato nuevo. O una candidata nuestra. Esto se sabía desde el arranque del gobierno del Frente de Todos. Bueno, no sé si estaba tan en claro, digamos. Bueno, no sé si estaba tan en claro. De hecho... Corrijo la pregunta. Sí, efectivamente esto hay que darle pelea porque si no, no funciona el sistema democrático. Tenés que ir al conflicto. Para ir al conflicto tenés que generar una acumulación de poder político. La pregunta es cómo crees vos que eso se hace. Esa acumulación de poder político empieza con la cuestión electoral y empieza con la generación de consensos. Y la generación de consensos, entre otras cosas, tiene el marco de los debates, tiene el marco de poner una cantidad de cuestiones, una cantidad de cosas en cuestión. Fíjate lo que pasó con el juicio político de la Corte. ¿Cómo era la discusión cuando el presidente impulsó el juicio político de la Corte? ¿Para qué lo van a hacer? No tienen el número, nunca van a tener los 2/3. Ahora, si no lo hubiésemos hecho, todo lo que salió de la administración de la obra social y todo lo que está diciendo el administrador que echaron de la Corte Suprema de Justicia no hubiese tenido lugar en donde pudiese ir a declarar y que signifique caja de resonancia. Entonces, hay que saber eso, digamos, ¿no? Y hay que saber que hay que gobernar desde ese lugar. Bueno, no sé, primer día de gestión del próximo presidente tiene que reponer la ley de medios. Hay que actualizarla, hay que mejorarla. Aparecieron una cantidad de cosas y de forma de comunicación distinta desde el 2008-2010. Desde el 2008-2009. ¿Es parte de tu programa como precandidato? ¿Es parte de tu programa como precandidato? No, yo no digo, todavía no sé si voy a ser precandidato. Pero hay que digo, hay una cantidad de acciones que hay que hacer, porque la verdad que es así, simplemente, no te van a dejar gobernar. ¿Y por qué no se hicieron ahora? Bueno, sé que vas a decir que se hicieron muchas cosas, pero... Bueno, está bien, pero ¿por qué no se hicieron esas que efectivamente generaban acumulación de poder político? Bueno, se hicieron una otra cantidad de cosas, se conformó un escenario de coalición, se tomaron decisiones en cuanto a la reforma de la justicia. Esa reforma de la justicia tuvo media sanción en el Senado, se reformó la ley de la procuración. Bueno, ninguna de las dos tuvieron sanción completa en la Cámara de Diputados. Agustín. Pero bueno, me parece que... Yo digo que... es así. No hay que darle demasiada vuelta. Tenés un sector del Poder Judicial que funciona en contra a favor de algunos y en contra de otros. Los algunos son los otros somos nosotros. Sí, digamos, sí, pero no es democrático. No, bueno, yo claramente lo que digo es un extrapoder, es un poder paralelo, no tiene legitimidad democrática, pero funciona harto evidente de esa manera. Miren, hoy lo dije en el Senado. ¿Ustedes se acuerdan de la servilleta de Corach? ¿Cuántos vieron la servilleta de Corach? Uno solo. Uno solo. Cabal. Claro. Ahora, ¿qué pasaba? Mañeto y Mitre en esa época estaban arriba del paravalancha en contra del gobierno. Entonces la vieron todos los argentinos. Todos los argentinos creen que la vieron a la servilleta de Corach. Después aparecieron una cantidad de jueces federales que
designados que le daban verosimilitud Claro. a ese hecho. Ahora, acá te pasa de que Robles le dice a D'Alessandro qué es lo que tiene que hacer el bloque de senadores en la Cámara de Senadores de Cambiemos. Que Robles le dice a D'Alessandro que no tiene que le anuncia cómo va a ser el fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Robles sigue estando en el mismo lugar. Y no dice nada. Entonces, Marchi, en el mismo momento en donde se da a conocer la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan, Marchi, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, está diciendo que Rosati, a través de Robles, le aumentó la cantidad de contrato que tenían los jueces de la Cámara de Casación, que lo sobreseyeron en una causa de enriquecimiento ilícito. Y nadie dice nada. Bueno, acá lo dijimos antes, igual. No, bueno, no, ya sé, estoy diciendo... Sí, en general. Nadie no genera impacto. Entonces, bueno, esto es lo que han logrado. Esto es lo que han logrado. Y obviamente que todas las causas que en donde están contemplados en donde están algunos de los intereses corporativos están claramente defendidos por este Poder Judicial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desarmarlo. Bueno, esto es así de simple y así de difícil, pero... Néstor. Me tomo de la frase que me arrancaba Pablo con la entrevista, eso de que un gobierno que no solucione este problema puede gobernar 6 meses, aunque dure 4 años. El escenario que se plantea, el escenario político, no parece indicar que haya un sector que tenga una abrumadora mayoría en ambas cámaras después del próximo 10 de diciembre que le permita tener esa fuerza política. Ni siquiera hay consenso político hoy para nombrar a un 5º juez de la Corte, a una mujer, después de la renuncia de Elena Hayton. Todos los proyectos de ampliación de la Corte que tuvieron media sanción luego naufragaron en diputados. No parece que sea por ahí el camino para evitar que el próximo gobierno tenga un margen de maniobra de 6 meses. ¿Hay un camino alternativo a ese? Bueno, habrá que construirlo el camino. ¿Y cuál podría ser? Bueno, no lo sé, hay que construirlo. Pero claramente la construcción de poder no solamente se da en el Palacio, también se da en la calle. También se da en la búsqueda de consensos, también se da en la movilización popular. Yo he visto una cantidad de ejemplos. Cuando empezamos a debatir el matrimonio igualitario, no, era mentira que el consenso mayoritario estaba a favor del matrimonio igualitario. Estaba en contra. Y el debate alrededor del matrimonio igualitario generó que el consenso de la sociedad fuese cambiando. Bueno, en aborto pasó lo mismo, ¿no? Y con el aborto, pasó exactamente lo mismo. Pero entonces, son discusiones no lo que uno partidarias, tiene que Agustín. entender que de esto es lo que se trata. Entonces, a mí me parece que... ¿Pero no crees que esas dos discusiones son no partidarias? Porque digo, pienso en aborto puntualmente. Había gente dentro del Frente de Todos y dentro de Juntos por el Cambio a favor y en contra. Como que se hicieron ahí unas uniones, digamos, que excedían los partidos políticos. Y probablemente, y quizás, ojalá que sean no partidarias. Porque en realidad el tema es que describir que el clivaje principal del debate político en la Argentina no es oficialismo versus oposición, sino que es política versus corporaciones. Entonces, el problema que tenemos un sector de la vida política argentina que toma como demandas propias las demandas de las corporaciones. Entonces, no se preguntan si es necesario o no hacerle juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dice que no y entonces ellos van y dicen que no. Pero la realidad es que ese es el clivaje. Alfonsín enfrentó mucho a los poderes corporativos. Se subió a un púlpito acá en la iglesia Estela Maris para contestarle al obispo castrense que acusaba a su gobierno de corrupción. Se enfrentó con las patronales agropecuarias en la sociedad rural argentina. Pero enfrentó la sociedad del PRO. Enfrentó a la corporación militar. Pero a mí no me importan los partidos, a mí me importan las culturas.
las familias políticas. Hay una cultura política que puede ser de derecha, que puede ser antiperonista, que es liberal, que es democrática, que no quiere que la Argentina funcione dominada por las corporaciones. Si Mañeto quiere ser presidente, que se presente a elecciones, viejo. Es así. Que se presente a elecciones, que haga como Berlusconi. Berlusconi se presentó a elecciones y ganó las elecciones. Entonces, ¿cuál sería? de esto se trata. Ahora, lo que no puede existir es que haya poderes por fuera del sistema democrático que tomen decisiones que condicionan la vida democrática de los argentinos. Entonces, toman decisiones y te proscriben a una dirigente política. Toman decisiones y te suspenden las elecciones en otro lugar. Probablemente, este domingo se hubiesen dado 5 triunfos del oficialismo. Y hubiese significado un hecho político contundente. Porque hubiesen ganado al cabo de las 5 elecciones previas que ya existían, hubiésemos tenido 6 triunfos del oficialismo, 2 de elecciones, 2 de partidos provinciales, en ambos con alianza de sectores del oficialismo, y 1 de la oposición, como en el caso de Jujuy. Entonces eso también hubiese tenido un efecto político. Agustín, me quedo en el... ¿Por qué la declaración de Macri, que incluye... Cuando habla de feudalismo. Que incluye contra el feudalismo, digamos, que incluye torpemente a Morales y después se rectifica, digamos, ¿no? Pero tenía que ver con el enojo que tenían con lo que había sucedido el domingo en las elecciones, porque creían que podían estar mucho más cerca en Misiones, porque creían que podía perder en La Rioja. Entonces, o no perder la intendencia de La Rioja Capital. O no perder la intendencia de La Rioja Capital. Entonces, todas estas cosas también hay que computarlas en el escenario. Entonces, estos muchachos juegan. A ver, Agustín, sigo en el hilo. Y juegan en una cantidad de cuestiones. Sigo en el hilo de la construcción de fuerza política. Me parece que se habla bastante poco de esto y es clave. En virtud de la experiencia de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, ¿con la unidad alcanza para construir esa fuerza política que te permita darle pelea a estos sectores? Condición necesaria, no suficiente. ¿Crees que hay gente que cree que es suficiente? Es una condición necesaria, pero necesita una clara orientación ideológica a nuestra fuerza política. Si nuestra fuerza política está unida y no entendemos esto, no entendemos que la disputa electoral es parte de la disputa de la construcción del poder, a mi criterio, por ahí estoy equivocado, no nos va a alcanzar. Claramente no nos va a alcanzar porque siempre van a sufrir nuestros gobiernos un proceso de desgaste permanente y de palos en la rueda permanente que te van a imposibilitar. Escuchame una cosa, no es de ahora. Nosotros en el 2013 aprobamos 5 leyes para democratizar la justicia. 4 las declararon inconstitucionales. Por eso decía, el diagnóstico ya estaba claro, Agustín. Entonces a 4 las declararon inconstitucionales y las aprobamos con mayoría ajustada. Yo era diputado, me acuerdo en ese momento. 130 votos, uno más de lo que exigía el reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que sin duda es un hecho que hay que computarlo y hay que hacer política de esa manera en la Argentina. ¿Viste el flyer que salió hoy cuando terminó, de hecho, tu alocución en el Senado? Ese es el que está ahí atrás. Sí, lo vi recién. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? No sé, hay un grupo de compañeros que están organizando un acto. ¿Vas a ir? No lo sé. Organizándolo no estoy. ¿Por qué la duda de si vas a ir o no? Porque no lo sé, cuál es el significativo, no sé si va a estar Cristina, no sé a dónde acumula. ¿Quiénes son los compañeros que organizan? ¿Cuál es el punto de acumulación? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Reciente, decís. Me parece que hay que... ¿Si habla Cristina, vas? No lo sé. ¿Y escuchaste a Massa en estos últimos días hablando de que no cree que la PASO sea una opción, que tiene que haber un candidato de unidad? Yo lo escuché hoy que hablaba del orden político para tener hoy también habló orden de eso, político. Yo estoy de acuerdo en eso. No podemos tener un quilombo más. Orden político para el orden económico. No estoy de acuerdo que eso signifique que haya una lista única. La única que puede garantizar una lista única es ella. ¿Seguís pensando eso? Sigo pensando absolutamente eso. Y creo que es negativo tratar de forzar el escenario de candidato único. Si hay un candidato que genere y condense y concentre las expectativas del conjunto, aplauso, bienvenido sea. Todavía tenemos tiempo al 24 de junio. Pero a priori, hoy tratar
de generar condiciones para lo que yo creo que no existe, que yo creo que no existe, salvo Cristina, la dirigente política que condense las expectativas del conjunto, me parece que es un error y que va a terminar siendo más perjudicial. Es más perjudicial para ese orden político forzar la idea de una única lista que sí que vaya unas PASO acordadas, unas PASO de buenas prácticas, con reglas de juegos claras. Me parece que esto también puede ser claramente posible. Agustín, gracias por haber venido. No, muchas gracias por permitirnos esta charla muy horizontal, digamos. Bueno, muchas gracias. Que no es una casa muy habitual. Gracias. Nos vamos con el señor Pablo Ibáñez ahora al gol, ¿eh? Sí, Ibáñez anda en una, te quiero decir. Porque el otro día trajo... No, yo lo vi, el chat de la CGT ya lo vi. Trajo el chat CGT. Sí, lo vi. Me parece que anda en una parecida. Estaba con la cara un poco deforme y la muela hinchada, pero lo vi. ¿Vos o yo? No, yo. ¿Y hoy qué? ¿Te acordás que cuando hablamos del chat, el chat CGT, dijimos que había una segunda aplicación que era el chat FDT? Sí. La encontramos, la bajamos, la instalamos con el señor Agosto. Sí. Y le hicimos algunas preguntas. Qué socio. ¿Te puedo meter en un tema diagonal? Sí. Está convocando Juan Mansur a una conferencia de prensa. Hay una versión de que se estaría bajando de su candidato. ¿A qué hora? Y ¿Hoy? está 9:30, ya pasaron. En teoría estaba desarrollándose en algunos minutos. Estamos siguiendo con atención, si eso ocurre... Estamos con atención a ver qué decide... Todavía no comenzó, me dicen Juan Mansur. La conferencia. Muy bien. Muy bien. Vamos al chat FDT. Te pido, por favor. Bueno. ¿Cuál es la pregunta que uno le haría? Lo hablamos recién con Rosy. Sí. La primera pregunta que hicimos al chat FDT fue exactamente... ¿Va a haber paso? Obvio, era de cajón. Bueno, a ver qué dice. Primero hay que ver... Ay, mira, puse voz de GPS. De GPS, la gallega del GPS. La contratamos, la gallega del GPS. Giro a la izquierda. En la próxima giro a la izquierda, por favor. No sé por qué Ponelo que queda bien, dale. No puedo, órale. Primero hay que ver si la Corte deja que haya elecciones, claro. Bueno, así arrancó con un tonito. Está muy actualizado. El chat FDT que está activo. Viste que el chat original tiene hasta información hasta el 2020. Este es actualizado. Este es actualizado. Hoy, 6 de la tarde, cerró la base. Bueno, así que seguimos. ¿Qué más entonces le preguntamos a ver, que no haga terrorismo. Don Chat, porque parece. Bueno. Y está diciendo. Perdón, miro mucho Twitter, claro. Se está diciendo que suspende la cosa. Yo le hago una pregunta, me sale con que no hay elecciones. Bueno, entonces le seguimos preguntando. Está pícaro, muy bien. Le seguimos preguntando. A ver, siguiente pregunta. No es que... la de usted. Claro, sí, no yo soy muy respetuoso con las máquinas, sobre todo. Ahí va. Guado pide paso. Ahora quiere que... Ahora quiere lo que quería Alberto. Máximo igual y Cristina manda a decir que es la única solución. A ver. Epa. Bueno. Guado pide paso. Sí. Ahora quiere lo que quería Alberto, claro, que es el que viene hablando de las pasos hace mucho tiempo. Porque te acordás que en un momento Alberto decía paso y el sector de la cámpora decía no puede haber una paso menos con el presidente. Máximo también. Máximo está en este momento planteando la idea del mecanismo de la paso. Hay un poco más de extensiones, pero viste que al chat de FDT hasta ahí nomás llegas. Le preguntas más precisiones y se complica. Pero es interesante lo de Máximo, lo de Cristina. Cristina está diciendo... No está claro si es lo que quiere efectivamente, porque siempre tuvo reservas con el tema de la PASO, del sistema de las PASO, si servía o no servía. Que en todo caso puede ser, en determinada situación, la única instancia que le queda al frente de todo para resolver el tema de los candidatos. Bueno, está más en línea Agustín Rossi, digamos. O Agustín Rossi está alineado con esta posición, no Sergio Massa. Bueno, entonces... Pregunto por Sergio Massa, obvio. Como corresponde. Parece que le hubieses hablado vos con el chat de FDT. ¿Y Massa? Pide lista de unidad... Y aunque no lo dice, él quiere ser el candidato. Busca el aval de Cristina. Ese es el otro dato. Que en realidad, Massa quiere primero decir que tiene que haber unidad y después porque la unidad esa debería ser él el candidato único. Yo me permito una digresión que el chat de FDT no me menciona, que puede ser que Massa se conforme eventualmente con un candidato de mayoría.
Es decir, que Massa sea el candidato más potente y haya un candidato... Un Juan Grabois. Un Grabois que vaya por afuera, por el costado, por al lado, juntando un porcentaje. No una competencia... No un Scioli. No un Scioli, no un Guado. Ok. ¿Sí? Sí. No una competencia donde efectivamente haya competencia. Claro. Que creo que es el temor de muchos actores sobre el tema de la PASO. ¿Cómo resolvés una competencia? Pero perdón, ¿por la calidad de la PASO, por la calidad de discusión o por lo que decía ayer Nico Fiorentino? Porque el que gane, más allá de que la suma de un número importante, el candidato que emerge con un, no sé, 20%. Sí. Y quizá en la lista y en el diario del lunes te aparece un Milei arriba. Bueno, esa es la nominalidad que juega para todos. Atención, porque Dale, está hablando Juan Mansur en la provincia de Tucumán. Escuchemos lo que dice. Le podrían haber preguntado al chat de FDT si seguía en pie Mansur o no, pero no llegamos. Y a todas las tucumanas que en virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben, con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Caldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad, como siempre lo hicimos. Felizmente nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de primerísimo nivel. Nunca estuvimos especulando, ni mucho menos con ninguna situación de algún cargo público, para seguir militando y trabajando dentro de nuestro espacio político, que es el peronismo. Así que en ese sentido, repito, para despejar todas las dudas y poder avanzar en el cronograma electoral, poder avanzar en que ocurra la votación, que todos los tucumanos puedan ir a las urnas a votar, a entrar al cuarto oscuro, a expresarse libremente de lo que quieren, lo que sienten, cuáles son sus sueños y qué es lo que esperan para Tucumán. ¿Está decidido quién podría reemplazarlo a usted? Primero, ya he firmado mi declinación a la candidatura. Hoy todo el día estuvimos trabajando con Osvaldo, vinculado a esta situación. Hay una serie de trámites administrativos que hay que llevar adelante. Nuestro espacio político tiene que convocar una nueva elección para la fórmula, que esto es lo que vamos a poner en marcha inmediatamente, las comunicaciones oficiales que esto corresponde y que esto implica. Y yo lo hago solo para el bien de los tucumanos y pensando siempre en el bien de los tucumanos y también en el bien de nuestro espacio político, del peronismo. El peronismo me asignó responsabilidades muy importantes siempre, a las cuales estoy profunda y eternamente agradecida. Yo siempre me ajusté a derecho. Todo lo que hice fue siempre en cumplimiento de la ley. Pero bueno, hay una observación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cual no estamos de acuerdo, la consideramos inoportuna, por decir de alguna manera, pero tampoco quiero entrar en adjetivaciones. Por eso digo, hoy la decisión que hemos tomado para el bien de nuestro espacio político es declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia, la cual estaba obviamente permitida por la ley, pero bueno, al haber esta observación hemos tomado esta decisión. Por eso... Bueno, atención, porque hoy comenzamos Desiguales con Néstor diciendo, ojo, porque la Corte tiene que decir entre martes y miércoles de la semana que viene si Mansur puede ser candidato o no. Mansur ya dijo, me bajo, lo acaban de escuchar, esto fue en vivo desde Tucumán. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo reemplaza? ¿Cuándo lo anuncian? Y si el domingo hay elecciones o no, Pablo. No, el domingo no va a haber elecciones, ya está anulada la elección del domingo, tampoco hay tiempo físico para resolver la candidatura del vice. Si además se hace lo que dice Mansur, de un trámite interno para definir una nueva fórmula, eso va a requerir primero dar definitivamente de baja la elección o poner una fecha, como decíamos, a un periodo que demande un tiempo de nuevo cronograma electoral. Me parece que ahí se entra en un rulo más difícil, porque en todo caso se podría solamente reemplazar el nombre de Mansur. Si hay que hacer un nuevo procedimiento, que es lo que plantea Mansur, porque Mansur dijo
que el peronismo vote la fórmula nueva, es decir, la integración nueva de la fórmula. No sé si eso finalmente va a ocurrir. Si eso fuese, es decir, como reiniciar todo el proceso de inscripción de candidatos con los plazos y con todo el trámite. Bien. Eso puede llevar la fecha de Tucumán a cualquier lado. Bueno, será materia de análisis ver qué lecturas se hicieron para llegar a esta decisión. Un dato para tener en cuenta. Y cerramos, sí. Mansur es senador suplente nacional. Mansur es el suplente de Yedlin, Pablo Yedlin, que es senador, que es uno de los que sonaba como potencial vicegobernador en caso que ocurra o la bajada de Mansur o la decisión de la Corte de bajarlo a Mansur. También están hablando de Mansilla, otro de los apellidos que está circulando para completar el binomio Tucumán. Bien, antes de... cerramos acá el chat, pero dejanos una definición. ¿Cómo se resuelve el tema paso sí o paso no? Candidatura, ¿en qué momento está? Dentro del frente de todos, ¿no? Está muy discutido por una cuestión... Es decir, hay definiciones estructurales de el formato, digamos, cómo forma el equipo, pero después cuando empezás a poner los jugadores, se vuelve más difícil. Es decir, vos podés querer, vamos una paso, ¿qué decís? Si una paso competitiva, ¿hay condiciones de pacto de convivencia para una paso competitiva? ¿Te sirve ir una paso con un candidato único mayoritario y un candidato menor que no te aporta demasiado en volumen? Esa es la discusión que se está dando, porque en realidad sigue faltando, sobre todo, una mesa política que ordene medianamente el esquema sobre cómo se va a funcionar. Se viene la reunión del Consejo del PJ bonaerense el sábado, del Congreso, y se viene el PJ Nacional el martes. Dos instancias que son muy técnicas, pero donde se define, por ejemplo, las juntas electorales y los apoderados, que después son los que ponen la firma para resolver el tema de las listas. Gracias, Pablo. Por favor. Bueno, nos vamos al living otra vez, Luli. Y por supuesto participan Pablo y Néstor de la charla con Daniel El Tano Catalano y Héctor El Gringo Amichetti. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? Gracias a ustedes. De ATE Capital, de la CTA y de la Federación Gráfica Bonaerense, entre la corriente federal de la CGT, opositor al oficialismo de la CGT, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas cosas. ¿Cómo están viendo la escena en términos de construcción? Lo escucharon a Rossi, estaban acá en el estudio, y Rossi dan en algo que se discute bastante poco, que es la construcción de fuerza política para dar las discusiones, para romper, digamos, esta tutela que tienen ciertos poderes fácticos sobre la democracia. ¿Cómo se construye eso de aquí en adelante? Héctor. Bueno, nosotros coincidimos plenamente en este tema del suprapoder por encima de la democracia, ¿no? Cristina lo ha marcado, un gobierno gana con el apoyo popular, pero para poder ejercer esa voluntad del pueblo no tiene más de un 20% de poder real. Evidentemente eso nos lleva, digamos, a un debate más de fondo. Esto no lo resolvemos con una elección y de alguna manera nosotros nos hemos aferrado, por lo menos una corriente importante del sindicalismo, al tema de Cristina por su liderazgo, por lo que representa en las bases de nuestro gremio, porque entendemos que más que la candidatura en una elección necesitamos un liderazgo político que enfrente a esos poderes reales. Cristina ha demostrado poder confrontarlos, en algunos casos con éxito, en otros lados, como la 125 que se hablaba acá, son batallas que se pierden, pero tiene que haber una voluntad en el liderazgo político de dar esas batallas, porque de lo contrario quedamos entrampados en lo que nos pasa hoy. Con todos los factores de poder hay que negociar, hay que buscar acuerdos y en definitiva terminan gobernando ellos. Ahora, pero ahí hay dos problemas, Héctor. El primero es que Cristina creyó en su momento que era más por el consenso que por el conflicto, por eso elige a Alberto Fernández y lo convoca a Massa. Y la segunda lectura que hace ahora Cristina es que ella no tiene que ser candidata porque le resta, digamos, a la competitividad electoral. No, en el consenso para ganar una elección y frenar la continuidad del macrismo, que estaba haciendo una destrucción total del país. La deuda externa es uno de los elementos más nefastos que nos dejó. Tenía que ver con que precisamente esa censura a su candidatura por sectores de la propia fuerza política del peronismo, bueno, ponía en riesgo la posibilidad de ganar una elección. Y yo creo que fue correcta la decisión de ella de decir, bueno, acá tenemos que generar un consenso básico para ganar la elección. Ahora después viene el desafío más grande. Si una vez que ganamos la elección, ¿cómo confrontamos a esos poderes reales que no nos van a dejar gobernar? Bueno, yo creo que ahí, lamentablemente, no se dio
lo que está planteando Cristina hoy. Hay que tener postura, programa o postura por lo menos con respecto a temas centrales. En ese momento era tener una postura en el gobierno que iba a ganar en relación a cómo íbamos a enfrentar el principal obstáculo, que era el endeudamiento externo. No se dio y se produjo una situación, digamos, de tensión después, cuando se negoció con el Fondo Monetario. Hoy Cristina está planteando lo otro. La unidad hay que construirla en base a la discusión de los grandes temas. En el último acto dijo la concentración económica, habló de la renegociación del acuerdo con el fondo, habló de cuestiones centrales en los que habría que tener de acuerdo cómo los vamos a encarar. ¿Tano? Sí, bueno, yo veo el mundo muy parecido al gringo y la otra vez compartíamos una charla con un dirigente sindical que decía, en la política argentina, en el imaginario que se construye, el 10% vale más que el 30%, ¿no? Acá se logró generar una ecuación matemática en donde quien mide menos tiene más posibilidades de gobernar. Y entonces en ese marco hay que rediscutir todo, porque nos convencieron que quien tenía menos posibilidades de llegar era quien condicionaba a quien más conduce. Nosotros pensamos que Cristina es la solución a la etapa que estamos viviendo, como fue la solución a etapas anteriores. Hay que trabajar con mucha fuerza y con mucha firmeza. No hay lugares en donde la base no lo vea. Hay una situación instalada en donde esto es parte de la realidad. Yo hoy a la mañana me junté con compañeras y compañeros de Quimirí, de Santiago del Estero, y decía, che, ¿qué es lo que está viviendo la gente en Santiago, en Quimirí, cómo la ven? Dice, Cristina. La gente está desesperada por Cristina. Hay algo que tiene que ver con lo que se construyó políticamente y con lo que eso genera políticamente para nuestro pueblo. Entonces, bueno, me parece que hay que avanzar en cambiar esa situación donde qué es lo que condiciona que ella lo sea, ¿no? Entonces, en ese escenario, la matemática tiene que funcionar como matemática. 30 vale más que 10 en cualquier ámbito. Y entonces no podemos construir o reconstruir un escenario parecido a que se construyó para que Alberto sea presidente. Ahora, la fuerza a veces se dice que viene de abajo para arriba, de arriba para abajo, no queda muy bien claro, puede haber diferentes momentos de la historia, ¿no?, para organizar eso. Pero en la Argentina la intentaron matar, y más allá de la movilización que hubo al día siguiente a Plaza de Mayo, que no fue tan grande como podría haber sido, no volvió a haber un movimiento en la calle, popular al menos, marcando que ese era un límite real en nuestro país. Quizás si lo hubiesen matado, hablamos de otra historia hoy, ¿no? O de una democracia ya en riesgo. Pero ahí nos faltó también, digo, así como la CGT no salió tampoco cuando Macri dijo que había firmado con el fondo, a copar las calles y a decir, che, nos están endeudando de por vida. Acá tiene que haber un parate. Bueno, la realidad demuestra que hay sectores populares que creen firmemente que la movilización es un factor central en dirimir esta batalla en los sectores corporativos y lo que son los sectores democráticos. Durante el macrismo nosotros movilizamos desde el primer día, cuando despedían a los compañeros estatales, hasta el último día. En el medio se fueron sumando otros sectores, ganando las calles, y terminamos de repente teniendo que hacer un paro por fuera de la CGT. La CGT hizo el paro un mes después que lo convocamos desde la Corriente Federal, la CTA, las dos CTA, el Frente Sindical con Moyano. Bueno, ahí se gesta la movilización. Acá se genera, como es habitual, cuando hay un gobierno que se supone que es nuestro gobierno, una situación de desmovilización. Con Cristina hubo una reacción muy espontánea y muy fuerte del pueblo y de organizaciones cuando el fiscal planteó el tema del alegato y toda la condena. Es decir, de hecho fue algo fenomenal, porque fue durante muchísimos días un estado de movilización permanente a los alrededores de la casa de ella. Después dimos el debate en la CGT, después del intento de asesinato, planteando un paro general que no lo quiso decidir la CGT, pero hicimos una movilización impresionante en Plaza de Mayo, que bueno, a mí me hubiera gustado que ahí el presidente hubiera estado en ese escenario planteando la gravedad del acontecimiento. En lo personal me hubiera gustado eso, porque por supuesto el gobierno marca también y tiene la obligación de marcar una línea en donde el pueblo después acompaña, es más o menos como lo de Vicentín, donde el presidente dice, el pueblo no me acompañó, el gobierno no convocó al pueblo a acompañarlo en ese desafío. O sea, ¿a ustedes les hubiera gustado que les demandaran mayor convocatoria, mayor presencia en la calle? Es fundamental, porque el gobierno es el que ordena y sabe que en esa pelea con las corporaciones necesita al pueblo acompañando.
Nosotros del otro lado tenemos poder económico, tenemos una justicia que actúa como era el poder militar en otros tiempos, tenemos los sectores mediáticos en contra. Es decir, ¿con qué desnivelamos nosotros la relación de fuerza? Con las organizaciones del pueblo. E históricamente esto está demostrado. ¿Eso es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Le hacía falta, por ejemplo, a Cristina convocar a la gente para que cuando proponía alguna medida automáticamente hubiera una movilización de respaldo? Es un ida y vuelta. Cuando uno supone que tiene a su representante en el gobierno, es muy importante esa orientación que la conducción le da. Era el caso de Perón con los sindicatos. Es decir, había una estrategia de movilización que acompañaba decisiones del gobierno que peleaba contra factores de poder. Es decir, si no hay de arriba y abajo tenemos una dispersión en las organizaciones, es muy difícil generarlo solamente de abajo para arriba. Nosotros en el macrismo hicimos una experiencia de movilización permanente y constante de abajo para arriba y sin conducción casi, porque era el tema de que nosotros tratábamos de unir a la política. Y no había una referencia política, se seguía peleando. Bueno, creo que el sindicalismo contribuyó mucho a la unidad del frente de todo. De hecho, la sede de ATE y la sede de la Federación Gráfica bonaerense nucleaban las resistencias en el macrismo. Ahora, la verdad que uno escucha y dice, bueno, tanta expectativa respecto de Cristina, una Cristina que ya dijo 3 veces que no va a ser. La pregunta es, ¿y se construyó otra alternativa en el caso de que Cristina no revea su posición? Cristina dice, bueno, el bastón de mariscal. Están riendo los dos. Hay que ponerlo en juego. Hay no sé si llamarlo plan B, pero hay una lógica de construcción política en el caso de que Cristina no sea candidata. Yo creo que hay muchos sectores que tienen muchos plan B, pero también hay que reconocer que hay un sector, que es el sector donde estamos nosotros, que no hay plan B, es Cristina. Y por eso militamos muchísimo para que esto se pueda materializar. Le estamos poniendo mucha fuerza, el sindicalismo... ¿No es un error que no haya plan B, Tano? Lo que pasa es que es muy difícil pensar en una segunda situación si no tenés la primera en un lugar... Vos decís, Cristina dijo 3 veces que no. No está descartada, decís vos. El plan A no está descartado, eso es lo que vos decís. Yo tengo plan A, lo que no tengo es plan B, porque sigo sosteniendo que el plan A está en marcha. Y estamos laburando y militando muchísimo para que el 25 de mayo nos pueda acompañar Cristina y para que podamos volver a pedirle que ella encabece esta etapa desde lo institucional. Así lo hicimos con el Gringo y con otros sindicatos cuando fuimos a verla al Senado y lo estamos laburando. De la misma manera que tenemos un plan A en la provincia de Buenos Aires, no tenemos un plan B en la provincia de Buenos Aires, es Axel en la provincia de Buenos Aires, bueno, pero candidato a gobernador. Eso está dado. Está bien, pero es nuestro plan también. O sea, vos me decís, ¿qué querés? Nosotros tenemos un plan A. El plan A, Cristina presidente, pero a ver, Axel gobernador. Reformulo. Si ustedes son 2 dirigentes que han sido fundamentales en la resistencia contra el macrismo, han sido muy importantes en señalarle miradas críticas a este gobierno, y estos dirigentes no tienen un plan B respecto de Cristina, en todo caso no hay una falta o un problema de comunicación política con la referente, si efectivamente no lo hay, o ustedes todavía no saben si va a ser o no. La relación es así, es decir, nosotros entendemos, y más que por la tradición histórica de nuestras organizaciones, que cuando hay un liderazgo es muy difícil reemplazarlo. Y yo te diría, para nosotros más que un operativo de clamor es una obligación que tiene Cristina de asumir una postura de conducción de la fuerza política en una situación tan delicada y tan grave como esta, con todos los factores de poder enfrente. ¿Puede decir que Cristina está obligada a ser candidata? Yo siento que en la historia militante nuestra, el liderazgo no puede eludir una responsabilidad. Desde el punto de vista nuestro, de la concepción política e ideológica que uno tiene. Ahora, cuando ella nos plantea lo del programa, que es una posibilidad cierta de un plan B, bueno, lo que tenemos que lograr, y es más complicado, pero hay que lograrlo, es que si está el programa, haya una unidad muy fuerte y ahí buscar una figura que realmente encarne ese programa y tengamos la convicción de que lo va a llevar adelante. ¿Y Massa les parece esa figura? Yo creo que no. Yo creo que Massa, en la situación que está manejando de la economía, es muy complicada. A mí me parece que habría que tomar medidas que realmente lleguen al pueblo de acá a las elecciones. Por ejemplo, nosotros hemos planteado
hay que hacer un congelamiento de los alimentos, del precio de los alimentos, hay que hacerlo por un periodo determinado, ya han remarcado lo suficiente como para poder bancar eso, poder recuperar poder adquisitivo, hemos levantado la suma fija para el que no tiene paritaria y para los que teniendo paritaria todavía tenemos pisos salariales de 130, 140, 160 mil pesos. Es decir, tiene que haber complemento que mejore los ingresos y una posición muy firme frente a los formadores de precios que ya están totalmente cubiertos. Si Massa lograra hacer eso, estaría en una situación muy distinta al momento de la elección. Hoy por hoy, la candidatura de Massa es muy cuestionada porque no se resuelven los temas económicos. Yo entiendo que tu mirada respecto de la posible candidatura de Massa tiene que ver con el momento económico. Tano, ¿es eso o es por adscripción ideológica? Las dos cosas, En el marco de lo coyuntural, de hecho, los estatales vamos Vos dijiste que no, que para vos Massa no es el candidato que sintetiza el plan B y el programa. No, de hecho está aplicando un ajuste en este momento y está cumpliendo a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo cierto es que no está controlando lo que debería estar controlando, que es que los precios no suban y que los salarios puedan recuperar poder adquisitivo. Pero la política que lleva adelante Massa hoy, ¿no es con el aval de Cristina? Sí, me imagino que es con el aval de mucho más que Cristina, pero a mí esta situación, no en lo particular, pero en el marco de los empleados y las empleadas públicas, nosotros perdimos casi un 50% de poder adquisitivo del 2015 a hoy. Entonces, las paritarias que le empatan a la inflación a nosotros no nos contienen, por eso la postura es una suma fija, que a vos te eleve la posibilidad de consumo. El poder pensar una estrategia en donde no estemos discutiendo y persiguiendo a la gente que cobra hoy un potenciar, sino que generes una instancia en donde la gente que cobra un potenciar tenga más capacidad de consumo y no esté perseguida por el propio Estado, que es el que tiene que garantizar el derecho a la comida. Se están generando situaciones en donde vos tenés un acierto quizás en la macroeconomía para que le entren divisas o lo que necesitan, pero eso a uno te repercute en lo cotidiano, en tu vida diaria. Entonces, mañana vamos a saber el índice de inflación. Se calcula que va a ser entre un 7 y un 8%. Si es en base a lo que consumimos los trabajadores, que es el alimento, fue mucho más que un 7 y un 8%. Bueno, eso no lo resolviste en la paritaria poniéndole un 6%, un 7% a la discusión salarial, porque todo, el 100% de nuestro salario se va en comida. Entonces, estamos laburando muy mal. Después en lo ideológico, sí, no es parte del pensamiento más tradicional que tenemos compañeros y compañeras del campo nacional y popular. Entonces, vos me decís, es la síntesis, para mí no lo es. Para mí no lo es. Y por eso es que es muy difícil cuando dicen, ustedes tienen plan B, nosotros tenemos plan A. Después, si el plan A que tenemos no funciona, habrá que pensar de qué manera avanzamos en la etapa que viene. Pero lo cierto es que no hay posibilidad también de construir un escenario si no ponemos todo arriba de la mesa. Yo no digo, la verdad, yo no puedo traicionar. ¿Qué significa poner todo arriba de la mesa? Cristina, o sea, ¿de qué manera vos convencés a alguien de que Cristina es la síntesis que necesita el pueblo argentino pensando en un plan B? Yo la última movilización que hice hace pocos días con mis compañeros de decía, compa, la única forma que tenemos de salir es que esta mujer deje de estar proscripta y sea candidata a presidente. Y explotó la columna. Y no es que todos los estatales votan a Cristina. Los estatales votan a mucha cantidad de otras alternativas, pero el sentir que hay hoy en nuestra base, la base que representamos, es que de esta situación coyuntural se sale justamente con un liderazgo tan firme como el que puede tener ella, que ella en sí mismo es un programa. Cristina en sí mismo es alguien que puede sintetizar y resolver la puja de poder que tenemos contra los grupos hegemónicos de comunicación, contra el mercado. No digo, me parece que hay una cuestión contra la justicia. Pero bueno, vamos, nosotros estamos acá para eso. Decía el gringo, no nos convocan. Y la verdad, Alberto, nos tendría que haber convocado para ir contra Vicentín. No contra Vicentín, pero porque es una empresa nacional de alimentos. Claro. Digo, si necesitamos poder intervenir en el precio del mercado, en los productos que estamos consumiendo, qué mejor que poder meternos ahí, ¿no? Claro. Meter los pies en el barro. Están en la organización del... Poner las cosas sobre la mesa es qué posición tenemos con respecto al rol que el Estado tiene que jugar para contrarrestar la concentración económica. ¿Qué posición tenemos con el manejo del comercio exterior? Si vamos a dejar que lo sigan manejando las multinacionales, con el puerto privado, el río Paraná, si vamos o no a defender el proyecto del Canal de Magdalena. Eso significa poner las cosas sobre la mesa. Si Cristina no fuera candidata, el candidato tiene que quedar muy claro qué posición tiene con respecto a esos temas, con respecto al sistema financiero,
porque la fuga de capitales acá es uno de los grandes problemas. ¿Qué rol va a seguir cumpliendo el Banco Central? Bien. ¿Están organizando la marcha del 25? Sí, claro. Estamos organizando. ¿Y Cristina va a estar? No es sabemos. la intención. Es la intención. Está invitada. Y de hecho, hemos pedido eso en la reunión del Senado, pero bueno, el 25, el 9 de julio, es cita de honor, vamos a seguir laburando muchísimo. Nuestro país necesita un pueblo movilizado en la calle y además necesita de esperanza, ¿no? Un país que no tiene esperanza no tiene proyecto de vida. Y la esperanza es Cristina, entonces vamos a seguir militando para eso. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. ustedes. Nos vamos a ir a un corte. Al regresar, Néstor Espósito nos va a contar de una ex jueza y un defensor de la Nación que han sido espiados desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar con ellos, nos explican esto al regresar. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En la tierra de campeones se juega el Mundial del Futuro. Mundial Sub-20, la pasión argentina en un nuevo desafío de selecciones juveniles. Partido inaugural, Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina-Uzbekistán. Desde el 20 de mayo, viví el Mundial Sub-20 en la televisión pública. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya, tu mundo al instante. Nos une el amor a la comida. La emoción por el arte. El fútbol. Nos une mucho más que un idioma. Descubrí más de 90 destinos europeos con Iberia, con una nueva generación de aviones A350. Europa, más cerca tuyo. Tomemos en broma la cara enharinada de Pierrot, que no se resigna a desaparecer. Disparadores para viajar, para reconocernos y revivir nuestros viejos tiempos. Esta novela se publicó en el año 59 y esta colonia es del año 59. Desde el 59 2004 al 2004. Arqueología de la cultura popular. Martes a jueves a las 23. Televisión Pública. Santander, una tarjeta exclusiva para los que trabajan con vista al río. Para todos los que trabajan con vista al río. Una tarjeta para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedila del Santander. Estamos al aire, seguimos en Desiguales. Néstor, prometimos una charla con una ex jueza y un defensor oficial de la Nación. ¿Espiados? Ponemos en contexto. Dale. Más de una vez habrás escuchado hablar del espionaje a través de los datos biométricos. El sistema de reconocimiento facial de prófugos fue instalado en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para buscar a 40.000 personas que están evadidas de la justicia. ¿Cómo lo hacían? Con las cámaras de seguridad. Buscaban las fotos de los datos biométricos de esos prófugos, lo cargaban en un programa y cuando una cámara lo detectaba decía, hey, está ahí, vayan a buscarlo. Este era el objetivo central. 40.000. Bueno, espiaron a 10 millones. Buscaron a 10 millones de personas y en esos 10 millones de personas seguramente también estás vos y yo y los que estamos aquí, pero también estuvieron jueces, fiscales, personajes políticos, la ex presidenta, el actual presidente, estuvieron también algunos de los dirigentes sociales más importantes del país, defensores de derechos humanos, Eve de Bonafini en vida, Estela de Carlotto. Hubo una cantidad descomunal de personas, pero parecía hasta ahora acotado a la capital federal.
que buscaban a la gente que transitaba por aquí. Entran habitualmente 10 millones de personas a la capital federal, poco más, poco menos. Entonces se ceñía a eso. Resulta que nos enteramos, bueno, no nosotros, a partir de una comunicación de la Procuración de Investigaciones Administrativas a muchísimos de esos que no tenían que haber buscado, pero que los buscaron, les dijeron, vean, a ustedes también lo estuvieron espiando. Se los avisamos por si quieren tomar alguna decisión respecto a una causa penal que ya está en marcha. Así nos enteramos que habían investigado a una ex jueza en Zapala que subrogó en Bariloche y que tuvo expedientes muy calientes vinculados con la comunidad mapuche, pero también recientemente la causa de los huemules y también a un defensor oficial que había tenido también vinculación con expedientes importantes. Estaba muy lejos de la capital federal. Vamos a preguntarlo en términos latinos, del latín antiguo para que se entienda. ¿Por qué cuernos investigaron a una jueza de la Patagonia y a un defensor de la Patagonia? Los vamos a saludar a los dos. Estamos en comunicación ya con la doctora Silvina Domínguez, ex jueza, y con el doctor Pablo Matkovic. A los dos, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, comienzo por Silvina Domínguez. Doctora, usted cuando se entera de que la habían investigado, la investigación fue en julio de 2021. ¿Qué pasaba en esa época en su carrera profesional? Recuerdo que me notificaron, fue a mediados de julio de 2021, donde hubo una consulta sobre mi persona que no estaría justificada. De Buenos Aires me fui hace 32 años. Y viajo esporádicamente, es más, no había viajado hasta antes de la pandemia. A ver, ¿qué pensé? No sé qué pensé. Pensé lo peor, volver a épocas de nuestro país que pensé que lo habíamos superado. Ahora, ¿usted en ese momento manejaba algún tipo de causa? Sensible, digamos. Claro, ¿o estaba en algún juzgado en particular? Yo estaba designada en Zapala, me jubilé hace muy poquito, el 22 de marzo me aceptaron la renuncia. Y estaba a cargo del juzgado de Zapala y me tuve que hacer cargo del juzgado de Bariloche. Ya en la feria de julio, estuve de 2021, me hice cargo en esa feria, y después ya a partir del 1 de agosto por un año me habían designado y después me prorrogaron la designación por un año más, que bueno, quedó trunco por el tema de mi jubilación, porque el juzgado de Bariloche está vacante. Claro. Y entonces era la juez federal más próxima y bueno, me correspondía y bueno, había que hacerlo. Claro. Y Pablo, en tu caso, ¿qué ocurría en tu vida en ese momento profesional para que te hayan querido investigar? Bueno, la verdad que a mí me surgen las mismas dudas que Silvina, pero te puedo contar que para ese momento yo tuve 3 intromisiones en mis datos biométricos. Y en mi caso, yo busco patrones, los asocio, porque la investigación de la Procuración de Investigaciones Administrativas solo nos dijo, mire, se metieron sin justificación en sus datos personales, y para qué los querían, uno puede hacer el espacio de lo que estaba haciendo. Yo manejaba espacios de causas sensibles con relación a temas ambientales, a casos importantes aquí en la zona. Estaban trabajando una demanda de reglamento territorial con las comunidades originarias, pero lo que asocio a los 3 intromisiones es mi idea de cambiar de rol, ¿no? Yo soy defensor público federal y me presenté a un concurso como juez de la Cámara Federal de General Roca, y los datos están relacionados a procesos dentro de ese concurso. Que nadie debió haber controlado mis datos biométricos, digamos. Era para el momento del examen, resultó la impugnación, y después coincide con otros momentos delicados de presentaciones judiciales que yo hizo. Entiendo que está enfocado en esta idea de querer cambiar de rol y que alguien quería saber algún dato más de quién era,
de los que constaban en mi currículum, y lo asocio a eso porque no lo asocio a mi tarea profesional, porque ha sido común de derecha, de izquierda, he defendido como defensor público en el interior del país. A lo que sea, obviamente. Néstor. Sí, después de la intromisión ilegal que le fueron comunicadas en los últimos días, después del espacio de tiempo en el que ocurrió eso, la vida profesional de cada uno de ustedes siguió, bueno, atendiendo el doctor Markovich algunas cuestiones que nos contaba recién. La doctora Domínguez tuvo algunas causas vinculadas con reclamos de las comunidades mapuches. Incluso fue ella la que ordenó la detención muy posteriormente de un grupo de mujeres mapuches y además le cayó como peludo de regalo, como suelen decir en el campo, la historia de los huemules. ¿Calculan ustedes que hubo una suerte de estudio previo de lo que estaban haciendo, de quiénes eran, ante la eventualidad, en el caso de los mapuches, de un conflicto que es permanente, para saber con quién estaban tratando, quiénes eran ustedes y qué postura podían llegar a asumir ante determinados temas sensibles? La verdad que yo desconozco cuáles son los motivos de querer espiar a la gente, ¿no? Me parecen tenebrosos. Obviamente, hacerme cargo del juzgado de Bariloche con los conflictos con los que venía arrastrando era un desafío, lo fue. Para ese momento ya había yo empezado a intervenir en un expediente civil, en un amparo de una comunidad mapuche, que yo no recuerdo bien las fechas ahora, pero no sé si fue a fines de junio, que fui a hacer una inspección ocular ahí en la zona de country, Arilauken, en el Cerroto, que después también derivó en la resolución que yo adopté en esa causa a fines del año 2021, principios del 2022, en una denuncia en contra mía por parte de dirigentes políticos de Río Negro ante el Consejo de la Magistratura, sentencia que, bueno, no sé si está firme o no, no sé, bueno, quedó firme porque apelaron tarde el Ministerio del Ejército argentino y quedó firme. Después derivó en una causa penal, creo que contra integrantes de la Procuración, no sé, la verdad. Ahora, doctora, teniendo en cuenta... Me abriré eso. Pero sí estaba vigente el problema en Villa Mascardi y bueno, lo otro cayó como peludo de regalo. Teniendo en cuenta que todo el sistema de reconocimiento facial por datos biométricos reportaba al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular era hasta hace algún tiempo Marcelo de Alessandro, que es casualmente uno de los que realizó el viaje al lago Escondido, que usted tuvo que, por un breve tiempo, tuvo el expediente a su cargo. En ese contexto, ¿notó algo raro? ¿Notó algún llamado? En los chats que se filtraron, cuenta el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires que se había comunicado con la fiscal federal de Bariloche. ¿Notó algo raro en el ambiente? ¿Supo de algo que tuviera que ver con alguna actitud vinculada con todo eso? Mira, yo no leí ni quise saber nada de los chats. Ajá. ¿Sí? La investigación sobre el tema que ustedes llaman los huemules, sobre ese viaje que hizo de Alessandro junto con 4 colegas míos y otras personas más, se inició antes de que aparecieran esos chats. ¿Sí? Sí, claro. Yo, para no contaminar la investigación, me quedé con lo que tenía y sobre eso trabajé esos 2 meses, casi 2 meses que estuve a cargo de Bariloche, hasta que me fui de vacaciones. Y luego me jubilé. Así que lo que decían los chats no lo sé. ¿Sentir algo raro? No sé, yo no soy miedosa. Entré a trabajar en tribunales hace 42 años.
Así que viví parte de la dictadura. Doctora, quería agregar una cosa. Sí, Pablo. En lo personal, yo espero que la investigación que está radicada en Comodoro Pi logre tener un avance para darnos certeza. El círculo, Silvina Domínguez y yo tenemos mucho tiempo de trayectoria judicial, pero nuestras familias se sienten un poco intranquilas y la verdad que esperamos que Comodoro Pi y el fiscal interviniente puedan dar un poquito más de luz de la situación que hasta dónde llega la intromisión. Esperamos desde ese lugar, en la Asociación de Magistrados donde yo estoy, esperamos que se pronuncie fuertemente de manera conjunta para que pueda, desde el espacio asociativo de nosotros, poder expedirse y pedir fuerte compromiso a la justicia de Comodoro Pi, que nos dé respuesta de por qué a Silvina Domínguez y a mí, que estamos en la Patagonia, nos estuvieron intromitiendo nuestros datos, ¿no? Gracias a los dos por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, nos vamos a un corte y al regresar, atención, información de último momento con Pablo Ibáñez. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. La aerolínea les desea un buen vuelo y estamos a su disposición. Muchas gracias. ¿Listos? Listos, vamos. ¿Sería esta acción la llave para despertar al pueblo? ¿Qué parte de pasar desapercibido no entendiste? Esto se puede poner peligroso. Hasta el lunes en Coto, 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en galletitas seleccionadas, encurtidos, especias, legumbres, shampoo y acondicionador. 3x2 en todas las golosinas, 2x1 en jugos en polvo, 4x3 en leche larga vida de la Serenísima Tetra Brick Age y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Yo me vacuno contra la gripe. La vacuna es segura y es la mejor manera de cuidarte. Comuníquete con tu farmacia de confianza. Es gratis. Podés vacunarte en las farmacias de la red PAMI o en cualquiera de los centros de salud habilitados en todo el país. Yo me vacuno contra la gripe. PAMI, la mejor cobertura de medicamentos del país. Así se festeja cuando aprovechás el Hot Week de Musimundo. Tu Hot Week, tu Musimundo. Aprovecha hasta 50% off y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Santander, una tarjeta exclusiva para los que viajan. Para todos los que viajan. Una tarjeta para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Buenas, ¿chocolate Vicio? ¿Y ahora? Si me preguntas a mí, llevo el vicio de maní. Entre tanto bullicio, con esta rima te auspicio, que sería un maleficio no probar almendras vicio. El de almendras es un vicio, pero en mi humilde juicio el de menta más propicio, un placer que yo acaricio. Sobre gusto nada escrito, pero igual yo me la banco. Todos los vicios están buenos, ninguno como el blanco. Déjense. Yo también improviso. Improviso. Elige el que se te ocurra. Muy bien, seguimos en Desiguales. Les decíamos información muy importante con Pablo Ibáñez. Pablo. Bueno, vamos por parte. Por un lado, Tucumán. Finalmente se decidió rápidamente que el lugar de Juan Mansur en la lista de gobernador y vice lo va a ocupar Miguel Acevedo, actual ministro del Interior de Tucumán, un hombre muy vinculado a Mansur. Ante esto, Mansur pidió a la Corte Suprema
que levante la prohibición sobre las elecciones del próximo domingo y que efectivamente se pueda restablecer el cronograma original y que se rebote el domingo. Es decir, ya no hay caso, yo me bajé, no hay más tema para objetar, viene Acevedo. Podría haber un trámite que en todo caso la Corte levante esa suspensión, no sé, estoy preguntando a ver si puede ocurrir esto. Tiene que decidir mañana. Lo podría decidir mañana y tendría que haber un tratamiento hiper rápido de que Acevedo cumple las condiciones para ser vicecandidato a gobernador. ¿Está bien? Bueno, ese debería. Pero mañana veremos si hay elecciones o no en la provincia de Tucumán. Hay que ver primero si la Corte considera que puede hacerlo. Que ya es abstracto el planteo. No, y que además que considera hacerlo, porque debería haber alguna resolución de la Corte que diga no. Queda esto abstracto, que siga el cronograma original, anule la decisión. Habrá que ver 5 segundos ahora para Santa Cruz. Fijó fecha electoral Santa Cruz. Van a desdoblar a medias. La elección a gobernador y a cargos provinciales van a ser el 13 de agosto. El 13 de agosto son las PASO nacionales. Vos vas a ir en Santa Cruz, como va a ocurrir con los porteños, vas a votar una boleta para las PASO nacionales y otra boleta aparte para los cargos provinciales. Va a ser una elección concurrente de alguna manera porque no van a ir pegadas las dos boletas, la nacional con la de gobernador. Lo mismo ocurrió en el 2019. Claro, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires ahora. Claro, nada más que en Ciudad de Buenos Aires va a tener el sistema de votación. No es una cuestión de la boleta porque son categorías distintas. Bueno, nos vamos, ¿eh? Sí, mañana juega Huracán. Bueno, está bien. Importante. Juega nos reencontramos contra el domingo, Sí, claro. Para ser desiguales, a si las te 9 parece. de la noche. Tenés ganas. Sí.